Damos la bienvenida al doctor Ángel Ciara, contador público de la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Desarrollo Económico, profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario y director de la especialización en Administración Financiera y Contabilidad Pública, consultor de prestigiosos organismos multilaterales, exsecretario de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Rosario y ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Doctor Ciara, tiene usted 20 minutos. Gracias por venir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por darme el privilegio de presentar nuestra ponencia, que a diferencia de las anteriores, que he escuchado con mucho detenimiento, seguramente no va a ser tan enjundiosa en número ni en consideraciones legales, pero sí seguramente, como es mi intención, un poco más conceptual acerca del problema del pasado, el presente, el futuro del endeudamiento externo de nuestro país en condiciones de restricción externa. Restricción externa que para algunos es una restricción eterna como problema argentino. Y particularmente en un contexto económico internacional actual con restricciones. La recesión de Brasil, la baja del crecimiento de China, la suba de las tasas de interés de Estados Unidos, la baja del precio del petróleo y de nuestra principal commodity, que es la soja. Cuando me refiero al pasado, me estoy refiriendo al pasado remoto y al pasado reciente. En el pasado remoto creo que lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de la evolución del endeudamiento y de sus consecuencias, particularmente del problema de la legalidad del endeudamiento. Es un tema que seguramente habrá que tratarlo y dilucidarlo oportunamente. En el pasado reciente tenemos una situación donde seguramente los gobiernos anteriores han querido conseguir y alcanzar un proceso de negociación y llegar a un acuerdo seguramente distinto al que estamos discutiendo hoy. Pero evidentemente no se pudo hacer, aunque sí se lograron algunos avances en el contexto internacional. Uno podría preguntarse, y seguramente la respuesta las tendrán ustedes con mayor seguridad que yo, acerca de qué se logró con las disposiciones como la ley del cerrojo y la ley del pago soberano. En el presente, los márgenes de negociación que tenemos son evidentemente menores, en condiciones de una sentencia firme y de una situación de distintos acreedores con demandas judiciales diversas. Mientras tanto, sigue corriendo y marcando el llamado taxi de los intereses. Aún no haciendo nada, la deuda sigue creciendo. Hoy tenemos este denominado proyecto de normalización de deuda y de acceso al crédito público. Se ha discutido y he escuchado recientemente dos consideraciones que yo quería plantearle. Por un lado, la necesaria solidez jurídica que debiera tener el acuerdo. Y esto incluso el doctor Feletti lo ha manifestado recientemente acerca de la posibilidad de litigiosidad de este acuerdo. Y en segundo lugar, el aspecto económico de este acuerdo, que también lo han manifestado distintos oradores, particularmente acerca del quantum de endeudamiento se necesita para poder hacer frente a este acuerdo y particularmente cuál es el costo financiero del mismo. Un supuesto implícito que me parece tiene este acuerdo es que desde la macroeconomía no hay otra salida para salir del default. O sea, no hay otra alternativa para entrar
plenamente al financiamiento externo en condiciones de un bajo costo financiero y por montos mucho más altos que lo que podemos hacer ahora. Digo plenamente porque muchas provincias han tenido acceso al crédito en situación de default de la Nación. El caso de Santa Fe creo que es paradigmático. En el año 2014 logramos un préstamo a 24 años al 3.5% de interés. Y en el año 2015 logramos otro préstamo de 50 millones de dólares al 5% a 20 años de plazo. Evidentemente, el Gobierno Nacional prestó, desgraciadamente en el caso del préstamo Kuwaití, con una demora de 4 años, el acuerdo para poder acceder a este préstamo para la financiación de acueductos en la provincia de Santa Fe. Aceptando este supuesto implícito, entonces, la bondad del proyecto, a nuestro juicio, está dada por la forma como se resuelvan los problemas económicos del futuro de nuestro país, tanto los problemas económicos del sector público como los problemas económicos del sector privado. El ministro Prat-Gay lo ha dicho, lo ha puesto en estas palabras: es una cuestión de Estado que, si no se resuelve, impide volver a crecer y seguramente de esta manera podemos evitar el ajuste. Pero para que esto se cumpla, para que sea operativo, deben tener y tomarse claras decisiones políticas, deben implementarse políticas económicas adecuadas, elegir los instrumentos correctos, tener una gestión gubernamental eficaz y, por supuesto, se requiere tiempo. En suma, nos parece que el proyecto de ley o arreglos con los holdouts será bueno o será malo según lo que se haga con el endeudamiento futuro que se posibilite con este acuerdo, es decir, con la salida del default en mayor cantidad y a un menor costo financiero. No debe olvidarse que contraer deuda no es ni buena ni mala en sí misma, sino que depende de lo que se hace con ella. Será buena si se usa para financiar el sinceramiento fiscal y cambiario, minimizando el costo social de ello. En otras palabras, financiar una transición de bajo costo social hacia un dólar competitivo y un equilibrio presupuestario estructural. Será malo, en cambio, si el endeudamiento se usa para financiar precios relativos y presupuesto de gastos populistas. Pensar en las elecciones del 2017. O sea, si se usa para financiar un dólar barato y gastos no sostenibles en el tiempo. En suma, el endeudamiento externo futuro, si se usa el endeudamiento externo futuro para financiar la inversión y el empleo, el acuerdo es aceptable. Si en cambio se usa para financiar el consumo en el corto plazo, con una intencionalidad electoral, a costa de mantener el estancamiento y presagiar una crisis futura, el acuerdo con los holdouts sería inaceptable. Los problemas de hoy se acrecentarían mañana. Lo que ocurre es que el proyecto que se presenta no nos presagia, no nos hace avisorar cuál es el futuro que se piensa resolver y cómo con este acuerdo. Seguramente mañana tendremos oportunidad de charlar, gracias a la deferencia del Ministerio de Economía de la Nación, con las autoridades del mismo para poder avanzar y discutir sobre la propuesta de lo que se piensa hacer con el endeudamiento futuro que se piensa alcanzar con la salida del default. Gracias. Bueno, tenemos unos 5 minutos para preguntas, los señores diputados.
Si no hay preguntas, pasaríamos al próximo expositor, agradeciéndole a Ángel la diferencia de ver. Gracias, Ángel.